Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este acto que organizamos desde Izquierda Unida de Aragón en el año en que la Segunda República Española ha cumplido su 90 aniversario y hemos organizado este acto en el que contamos con diferentes personas para hablar sobre distintos temas. Estos temas serán memoria, será futura república y juventud. La distribución del acto será sobre estos tres temas que he citado anteriormente y cada bloque tendrá una duración de 20 minutos. En total, todo el acto será más o menos de 1 hora. Para ello contamos con Adolfo Barrena, que es director de la Fundación 14 de Abril, una fundación vinculada a Izquierda Unida, que tiene como objetivos principales la promoción de valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad y profundización de la democracia. Para ello lleva a cabo actividades relacionadas con el municipalismo y poder autonómico, con los servicios públicos, con las políticas de igualdad, con la mejora de las condiciones de vida, con el modelo de Estado, con las culturas de la izquierda y con la cooperación al desarrollo. Bienvenido, Adolfo. Gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y todos. En segundo lugar, tenemos a Mercedes Sánchez, que es miembro de la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Aragón, una asociación que se encarga de una preciosa labor como es la de ayudar a decenas de familias a recuperar los restos de sus seres queridos y conocer el destino que corrieron sus familiares. Así que bienvenida, Mercedes. Gracias. Y después tenemos a Elena Torres, que está con nosotras y nosotros desde Madrid, que es una compi de Izquierda Unida de Madrid. Y Elena, decir de ella que es una luchadora incansable por la igualdad y la justicia social y una gran trabajadora dentro de la formación. Y esperemos que este acto te sirva un poquito para desconectar de los resultados electorales del día 4. Muchas gracias por este espacio y sí, completamente eso último que has dicho. Bueno, el primer tema, si os parece, comenzamos ya. Va a ser de memoria histórica. ¿Cómo podemos abordar los problemas que se manifiestan en la sociedad en relación a la memoria histórica? El desconocimiento que hay de la memoria democrática e histórica de nuestro país, el incumplimiento de la ley y también vamos a hablar un poquillo del punto de vista que tenemos desde las diferentes fundaciones y asociaciones que estamos aquí hablando. Si te parece, Mercedes, empezar. Bueno, pues la verdad es que es un tema complejo y pensando que llevamos más de 40 años de la tan loada democracia y la tan loada transición de este país, nos quedan todavía muchos temas pendientes. Nos quedan pendientes pues que todavía los familiares y los damnificados por este golpe militar y por la posterior dictadura no hemos conseguido lo que venimos pidiendo, que es verdad, justicia y reparación. Verdad, pues porque no se ha hecho realmente esa labor de historiador para saber lo que realmente ocurrió, porque ya sabemos que la historia, sobre todo después de una guerra, la escriben los vencedores y ya sabemos quién venció aquí. Por lo tanto, todo lo que se ha escrito de la Segunda República y de lo que pasó en la guerra lo han escrito los vencedores. Entonces, tendríamos que hacer un nuevo estudio, cosa que no se ha hecho ni hay intención de hacer. Tenemos muchos temas pendientes. Tenemos pendientes pues, la represión económica, el expolio económico. En Aragón se conservan más de 15.000 expedientes de responsabilidades políticas que van de multas desde 25 pesetas hasta 1 millón de pesetas. Y estamos hablando del año 37, del año 38. 1 millón de pesetas, pues ya os podéis imaginar, no sé, vamos, ni puedo calcular cuántos euros serían ahora. Pero bueno, los familiares tampoco nos centramos en ese expolio económico, sino realmente lo que queremos es saber lo que pasó y recuperar a nuestros familiares. Y yo aquí tengo dos vertientes. Puedo hablar como miembro de una asociación, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, pero también tengo que hablar desde el punto de vista de los familiares, porque yo en mi familia, para mi desgracia, tengo a 3 desaparecidos y asesinados. Fueron mi abuelo, mi bisabuelo y mi tío abuelo. Son 3 personas que los detuvieron, estuvieron 3 días en la cárcel y el tercer día estos no resucitaron, como dice la Biblia, sino que se los llevaron a un pueblo de al lado y los asesinaron. Y eso es lo último que se supo. Y de toda esta historia yo me enteré cuando tenía 18 años, porque en casa no se hablaba. Eso es lo que también nos ha robado esta dictadura y esta mal llamada, como he dicho antes, democracia. Nuestra historia familiar.
A mí me ha costado mucho saber lo que sé y esto simplemente es una muestra de todo. Como siempre digo, yo siempre lo llevo al tema particular porque las cifras son muy frías, pero las historias no. Como digo, nos ha costado mucho. Yo no sé ni creo que pueda saber nunca dónde están mis familiares y mi madre tampoco. Mi madre tiene ahora 85 años, va a cumplir 86. Yo muchas veces cuando la gente de la derecha siempre nos dice que somos buscadores de huesos, que solamente nos acordamos de nuestros muertos cuando tenemos subvenciones, pues simplemente, como les he dicho muchas veces, les diría que se acerquen a una exhumación y que escuchen a los familiares, que creo que les hace falta. En cuestión de mi familia, como os digo, se intentó una exhumación. Estamos luchando contra el tiempo, no hay documentación, son todo testimonios orales. Ya sabemos que la memoria es muy frágil y te pueden decir que están aquí, pero pueden estar pues 10 metros más allá o en otro sitio. En este caso, la exhumación, como muchas, o sea, no es que lo mío fuera especial, ojalá que fuera lo mío especial y fuera lo contrario, lo normal. No se encontró nada. Se puso un monolito en el cementerio de Tierga, que es donde se supone que los llevaron a enterrar, no me lo creo, pero bueno, se supone, y hace 2 o 3 años, y os estoy hablando de hace 2 o 3 años, y los mataron en el 36, se puso una placa, el ayuntamiento se puso una placa en el cementerio de Borja. Mi madre, cuando la vio, dijo, ya me puedo morir tranquila. Ese es el rencor y el revanchismo que tenemos los familiares. Pues gracias, Mercedes. Si te parece, Adolfo, si quieres seguir con tu ponencia. Sí. Bueno, yo partiría de una cuestión básica y fundamental. La memoria democrática, la memoria histórica, como a veces se llama, primero es un derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de un país de saber y de conocerlo, y a partir de ahí, pues bueno, tomar la posición que se considere que haya que tomar, ¿no? Pero eso ha pasado en muchos países, menos en este. En este, si pensamos un poco, llevamos 40 años de democracia. Bueno, ya podríamos discutir sobre el nivel democrático, pero formalmente es así. 40 años de democracia que han seguido a 40 años de dictadura, que es la que siguió a 3 años de guerra, iniciada por ese golpe fascista contra el poder legítimo de la Segunda República. En esos 80 años, digamos que han pasado, queda ya muy poquita gente que viviera la guerra. Quedamos unas cuantas generaciones, ya con unas cuantas décadas, que vivimos la dictadura. Y quedáis otras cuantas generaciones que se os ha ocultado la verdad. Yo no termino de entenderla. Durante la dictadura lo entiendo, porque, bueno, pues era lo que era. Luego, con la transición, no he entendido ese silencio, o por lo menos ese dejar pasar que han tenido los gobiernos democráticos, incluidos los gobiernos que podemos considerar progresistas o de izquierdas. Si os dais cuenta, con cifras, Mercedes decía que las cifras son frías, pero hay veces que las cifras ilustran mucho. Desde el 2000 al 2021 que estamos, han pasado por los centros de enseñanza, habéis pasado por los centros de enseñanza unos 10 millones de jóvenes. Y en esos años de estudios, nadie, absolutamente nadie, os ha hablado, no voy a decir ya de la guerra, no voy a decir ya de la dictadura, pero no nos han hablado de diferentes formas de gobierno que pudieran ser alternativas a la que hay, ni ha habido una posibilidad de conocimiento, porque tenemos un sistema educativo, en primer lugar, que es más proclive a que se sea un consumidor de datos y, por lo tanto, un sistema absolutamente memorístico, que algo que nos dé capacidad crítica para, bueno, ser ciudadanos y ciudadanas de primera, ¿no? Luego profundizaré más en ello. Es verdad, para nuestra vergüenza, que hasta el año 2007, fijaros ya, en el año 2007, no hubo la primera ley estatal llamada de memoria democrática, y concretamente la Guía de Aragón hasta noviembre del 2018 no la hemos tenido.
Luego profundizaremos en ellas porque ciertamente tenemos esas leyes, pero no se están cumpliendo. Elena, ¿te pareces oír? Sí. Vale, pues muchas gracias a los compas que acaban de hablar porque si bien es cierto que voy a recoger justo lo que ha estado diciendo ahora Adolfo de la importancia que hay en las aulas, pero también fuera de las aulas, de crear una juventud crítica y que nos replanteemos lo que está establecido un poco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con lo que habéis dicho sí que se evidencia ahora en la actualidad que la monarquía está en crisis y que es necesario una propuesta republicana, ¿no? Y digo esto porque la actual monarquía española es un sistema que no se sostiene por sí mismo y que tiene lagunas, además de no responder a las necesidades que tenemos. Entonces, bueno, sí es cierto que es un sistema que está completamente falto de legitimidad y básicamente es por muchísimas de las cosas que habéis estado diciendo y solamente voy a recalcar algunas porque creo que habéis abordado bastantes hechos que hablan por sí solos. Entonces, bueno, por una parte sería en relación a lo que habéis estado diciendo, la propia trayectoria histórica que da como resultado la monarquía, que es el resultado de, al fin y al cabo, de un régimen franquista y que en la actualidad hay unas estructuras de poder que aún persisten de aquel momento, ¿no? Y luego también, y además, si nos centramos en los orígenes y en la trayectoria desde el régimen del 78, encontramos que hay un escenario completamente corrupto que está hasta nuestros días. Es decir, es una lógica que es continua y el ejemplo de ello y la evidencia es la huida del rey emérito. Entonces, bueno, sí que la monarquía actualmente representa unas estructuras de poder rancias y que están desfasadas en el tiempo y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que las tenemos en la actualidad y que nadie las ha elegido, sino que nos han sido directamente impuestas, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que evidencia completamente el carácter antidemocrático junto a lo que habéis estado diciendo y teniendo en cuenta la trayectoria histórica. Y es que centrándome ya un poco más en la democracia, el carácter democrática y la necesidad de una propuesta republicana, es que tenemos, si hablamos de la jefatura del Estado, pues es una posición que nadie ha sido elegida, pero por otra parte, y que es lo que quiero un poco transmitir ahora en esta primera intervención, es sobre el propio sentido de la democracia. Es decir, cuando hablamos de la democracia, hablamos de que todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades y los mismos derechos sin ningún tipo de discriminación. Y vemos perfectamente que esto no es así ahora mismo con la monarquía, porque el rey pues se puede saltar la ley y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y además de todo ello, es que vemos que hay un sistema que les protege a nivel tanto mediático, político como judicial, ¿no? Entonces es un trabajo de fondo lo que hay que hacer impresionante porque parece ser que nadie se replantea este sistema, ¿no? Entonces, bueno, un poco ya para finalizar y dar paso al compañero Jorge, creo que se evidencia completamente en términos históricos y actualmente con los datos que conocemos que es un proyecto que está completamente desfasado y que no atiende para nada a las necesidades de la ciudadanía y encima no responde a los principios que ha dicho al principio de Mercedes de verdad, justicia y reparación, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto envejecido que está alejado de la realidad actual y de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, pues un poco frente a todo ello, lo que hay que hacer es construir una república que al fin y al cabo es un proyecto joven, transformador y ambicioso, que tiene que partir obviamente con memoria y es necesario para ello. Y bueno, luego ya seguramente vaya comentando algunas cosillas más, pero así de primeras yo creo que ya. Bueno, yo antes de comenzar mi apartado, citar que ayer se cumplía el aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Mauthausen, un campo por el que pasaron 7.200 españoles y españolas y de los cuales 5.000 fallecieron allí.
Después, para entrar a hablar de la memoria histórica. Y en este apartado que creo que debo destacar que desde nuestra formación desde Izquierda Unida siempre hemos luchado por mantener viva la memoria histórica y democrática de nuestro país. Y no es que esto sean meras palabras, sino que, como bien ha dicho el compañero Adolfo, existe una ley desde el año 2007, la 52-2007, de memoria histórica que tiene que cumplirse y Izquierda Unida siempre ha estado en primera línea para que esa ley sea una realidad. La ley, como ya bien sabemos, fue aprobada por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo de diferentes formaciones como lo fueron Izquierda Unida, el PNV o el Bloque Nacionalista Gallego. La ley, que tiene como objetivo principal, y me vais a permitir que lo lea, reconocer, ampliar derechos y establecer medidas a favor de quienes padecieron la persecución o la violencia durante la guerra civil y la dictadura, pues ha sido objeto de crítica por parte de la derecha mediática y política. Y todas recordamos cómo Pablo Casado se reía, hay que decirlo así, de los familiares de las víctimas, que decía aquello de que habían empezado a buscar a sus muertos cuando había subvenciones para encontrarlos. O las palabras de Mariano Rajoy, que se mofaba en un plato de televisión de haber dotado con 0 euros a las partidas de memoria histórica. Entre eso, creo que tenemos que seguir trabajando para crear una conciencia colectiva en la que la memoria histórica sea un pilar fundamental. Dentro de la Ley de Memoria Histórica, que tiene diferentes disposiciones, una de ellas, de la que quería hablar más a fondo, es la que hace referencia al callejero urbano en su artículo 15, dedicado a los símbolos y monumentos públicos, que dice: las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Si echamos la vista atrás, antes de que esta ley existiera, yo recuerdo que en la ciudad de Zaragoza tenemos numerosos ejemplos de cómo el callejero ha cambiado. Y recuerdo que con la llegada de la democracia municipal y con el primer gobierno que tuvo el Ayuntamiento de Zaragoza con una mayoría de izquierdas en el año 79, la calle El General Franco, que así se denominaba desde el año 37, aquel año que denominaron como el primer año triunfal, vuelve a llamarse, en 1979, Avenida Conde Aranda, o la calle del Requete Aragonés, que pasó a llamarse 5 de Marzo, o la Plaza José Antonio Primo de Rivera, que era la Plaza Castelar y que actualmente es la Plaza de los Sitios, el Paseo Calvo Sotelo, que ahora es Gran Vía, el Paseo General Mola, que ahora es el Paseo Sagasta, etcétera, etcétera. Y así se cambiaron en total más de 100 viales. En ese mismo año, cabe destacar que anteriormente el ejecutivo de Miguel Merino, de UCD, autorizó la apertura de la fosa del cementerio de Zaragoza y la recuperación de los restos de casi 3.000 personas que habían sido asesinadas y abandonadas allí. Y con Sainz de Baranda, ya del PSOE, se ordenó construir allí un monolito en recuerdo a las víctimas. Más adelante tendremos que llegar hasta el año 2009, cuando se cambia el nombre otra vez de 43 calles de la ciudad de Zaragoza. Y en el año 2010 hay que recordar que en el cementerio de Torrero disponemos de un espacio de memoria, uno de los más importantes de toda la nación, que es el memorial del cementerio de Torrero. Paso ya hasta el año 2015, cuando llega Zaragoza en Común al consistorio y lleva en cabeza su medida de democratizar el espacio público. Y que se presionó, hay que decirlo, para que los símbolos y las calles franquistas fueran retiradas y se crearan monumentos en recuerdo a las víctimas. Durante su administración se retiraron los escudos franquistas del Puente de Santiago, se instalaron en la Plaza del Pilar un monumento en memoria de los cargos electos y municipales asesinados tras el golpe militar de julio del 36 y se construyó el memorial de memoria de las 13 Rosas. Después llega el PP, Azcón y Ciudadanos con el apoyo de la extrema derecha, como ya sabemos, y las medidas de Zaragoza en Común para democratizar el espacio público quedan totalmente abandonadas. Y ante el incumplimiento de esta ley, que es la Ley de Memoria Democrática, la Fundación 14 de Abril presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que finalmente dio la razón a la Fundación del compañero Adolfo, y que tras ello Zaragoza en Común llevó a una moción al Ayuntamiento de Zaragoza exigiendo que se cumpliera la ley y se retiraran los nombres de algunas calles como son Pedro Lázaro, Agustina Simón, Arzobispo Domenech, Miguel Ayué Salvador y Gonzalo Calamita.
Pedro Lázaro, para quien no lo sepa, fue el primer fallecido de las filas franquistas en el barrio del Arrabal. Agustina Simón, que era enfermera tradicionalista, que fue fusilada en Belchite en el año 37. El arzobispo Domenech, que llegó a justificar la violencia contra la República e hizo continuos llamamientos para que la gente se uniese al golpe de Estado de 1936. Gonzalo Calamita, que dirigió la depuración de la Universidad de Zaragoza entre octubre del 36 y septiembre del 41, y Miguel Ayué, que era un conocido falangista de la época y presidente de la Diputación de Zaragoza tras la sublevación militar de julio del 36. Considero yo personalmente que los nombres de estas personas deben retirarse del callejero, de las zonas públicas, porque creo que las calles no solo reflejan historia. Hay gente que dice, no, que no puedes quitar las calles porque es historia, la tienes que dejar así intacta. No, oiga, las calles, además de reflejar historia, también reflejan poder. Tenemos que replantear seriamente si queremos aquel poder que se levantó contra un régimen democrático siga teniendo su espacio en el erario público. Y no podemos permitirnos seguir manteniendo estas calles con el nombre de estos personajes. ¿Queréis decir algo más, alguna? Yo, en cuestión de lo que ha comentado Adolfo sobre las leyes, quiero hacer una puntualización con la ley que tenemos en Aragón, que la verdad es que era una ley ambiciosa, la que se aprobó en 2018 y se tenía que haber puesto en marcha en el 2019, y que a día de hoy no está hecha ni siquiera la estructura básica, porque ya sabemos que, por desgracia, todo esto lleva mucho papeleo y se necesitan personas. No está hecha la estructura, no se ha cumplido ninguno de esos puntos, que la verdad es que eran muy importantes y eran muy interesantes, pues como pueden ser el banco de ADN, para poder intentar encontrar a esos bebés robados que tantos hay en este país, y Aragón no se libró de ello tampoco. Un censo de represaliados y, como decías, de monumentos y de calles franquistas. El único censo de represaliados que en estos momentos se está construyendo, lo está construyendo mi asociación, ARMA, soy yo la encargada de ello, y es la web de Con Nombres y Apellidos. Llevamos ya 21.000 registros y desde luego no llevamos hecho ni siquiera la mitad de la represión en Aragón. Entonces, todas estas cosas están dejadas un poco de mano. La verdad es que han hecho, lo que es el Gobierno de Aragón, ha hecho 4 o 5 actuaciones puntuales, de estas que son para ponerse medallas y nada más. Acometió la exhumación de María Domínguez, la primera alcaldesa democrática de España, otra fosa en Farlete y nada más. En cuestión de los lugares de memoria, pues fue el barranco de la Bartolina, que para quien no lo sepa fue un barranco de fusilamiento en Calatayud. Ahí no se pueden encontrar restos porque es una barranquera, y luego pues se convirtió en una escombrera. Sería para que no encontrase ningún resto, lógicamente. Y luego se ha hecho una de las rutas de memoria, la ruta Orwell, que bueno, pues lleva como 10 años hecha, lleva 4 años con la excelencia de turismo de Aragón, y bueno, pues la han nombrado como ruta de memoria. Nosotros tenemos una propuesta que es hacer el barrio de Torrero como espacio de memoria, porque entendemos que el barrio de Torrero en Zaragoza tiene los suficientes lugares y hitos para ello. El cementerio es uno, la cárcel es otro, el Laurel, pues el Sacrario Militare, que para quien no lo sepa también, esa iglesia que tenemos puede gustarte más o menos, la iglesia de San Antonio. Dentro de ella no solamente hay soldados italianos fascistas, sino se llevó al regimiento Garibaldi, que eran de las brigadas internacionales. Entonces yo creo que todas esas cosas hay que ponerlas en valor, porque la ciudadanía tampoco lo sabe. Como digo, lo que es el banco de ADN no está hecho, lo que son los censos, pues sí que se han ido mandando cartas, por lo que nos han dicho, a los ayuntamientos. Podemos decir que había un símbolo que no lo conocía mucha gente en Méndez Núñez, en una casa muy bonita, que su arquitecto, que le llamaban el arquitecto de los pobres, fue fusilado, y arriba del todo había un mosaico que ponía Viva España y una bomba. Lo han quitado. O sea, nos tenemos que congratular que poquito a poco, como decía, algunos símbolos sí que se han quitado, pero en cambio otros se quieren resignificar, como puede ser la placa que hay en el Ayuntamiento de Huesca, que está detrás de la Estatua de Justicia,
que bueno, pues se restauró ese edificio estando Francisco Franco y el alcalde la quiere resignificar y contamos que el alcalde es del PSOE. O sea, no es que se fuera de derechas, que casi lo entenderíamos, pero no, es de izquierdas. Y está igual que el callejero de Huesca, con todos los alcaldes que su único mérito era pues que estuvieron de alcaldes durante la dictadura. Entonces... A ver, a lo que habéis relatado con el tema de los vestigios franquistas en nuestras calles, plazas y espacios públicos, pues bueno, está todo dicho y al final, como ha señalado Jorge, incluso hemos tenido que llevarlo a los tribunales y los tribunales, pues bueno, nos han dado la razón, pero fijaros, no nos han dado la razón en el sentido de que tienen que quitar las calles el ayuntamiento, sino que nos han dado la razón diciendo que el ayuntamiento nos tiene que contestar, porque el ayuntamiento del señor Azcón a lo que se atrevió, en ese talante democrático que tiene, fue simplemente a desistir del procedimiento que habíamos iniciado nosotros, desistir. Entonces, bueno, pues el tribunal le ha dicho que no puede desistir y que tiene que contestar. Evidentemente entendemos que si tiene que contestar tendrá que ser para cumplir la ley. Pero claro, cuando estamos hablando de cumplir la ley, aparte de que no se retiran las calles y símbolos y demás, la ley resulta que se vulnera. Bueno, en primer lugar se vulnera porque en este país existe legalizada una fundación a mayor honra y gloria del dictador que se llama Fundación Francisco Franco. Y ahí está, legalizada y legitimada. ¿Qué os voy a contar de los poderes que hay en torno a situaciones como el Valle de los Caídos o en torno a otros lugares en donde bueno, pues la Iglesia está incluso está siendo juez y parte de estos temas, ¿no? Pero además las leyes en vigor de memoria democrática, desde mi punto de vista, que fue una gran conquista que creímos que se hacía una vez que esas leyes pasaban del debate parlamentario a tenerlas en el Boletín Oficial del Estado y por tanto estar en vigor, es a esas medidas que de verdad van a permitir que se sepa lo que ocurrió, que se restituya la dignidad, porque aquí seguimos teniendo personas que en su expediente aparece, bueno, pues están fusilados por ser maleantes o por ser vagos o por ser, bueno, todas aquellas cosas que el régimen franquista hacía, ¿no? Pero es que además tenemos gente que se ha hecho rica gracias a los esclavos del franquismo, esclavos a base de trabajos forzados. Y ahí están bueno, pues ahí están. Parte de las grandes fortunas que hay en este país se hicieron así, ¿no? Pero es que además, os decía antes en mi primera intervención, que gente que vivió la guerra va quedando muy poquita. Y por lo tanto es urgentísimo, como señalaba Mercedes, tener ese banco de datos de ADN que puedan posibilitar después las identificaciones de las exhumaciones que se hagan cuando evidentemente creemos que el gobierno debe de abordar sistemáticamente un plan de exhumaciones y no dejar que siga dependiendo del esfuerzo de las familias o de organizaciones como la de Mercedes o como la nuestra, ¿no? Pero hay otra cosa que entronco con lo que yo decía, y es que las leyes, y concretamente la aragonesa, fijaros que llega a tener un artículo que dice que en el ámbito educativo, os leo, el departamento con competencia en materia de educación revisará los currículos educativos con el fin de que estos garanticen el acceso efectivo del alumnado a una información veraz y actualizada, basada en las prácticas científicas propias de la disciplina histórica. Eso ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera. Y eso es lo que ayuda, primero, a esa falta de información, segundo, a que dentro de la memoria histórica y la memoria colectiva lo único que perdure y perviva es que la República fue un régimen. Se han llegado y permitido decir que fue la causante de la sublevación fascista y la causante de la guerra civil. Eso el señor portavoz de Voz el otro día en el debate que hubo en el Ayuntamiento se permitió el lujo de decirlo así. Es decir, definió, está grabado y por lo tanto se puede ver, definió a la República como un régimen indignante, liberticida, que laminó libertades, que hundió la economía, y el colmo ya es cuando dice, y que nos abocar con B, sabéis que eso es, que nos obligó
a un golpe de Estado y a una guerra. Y luego después una dictadura. Claro, desde el planteamiento de estos fascistas está muy claro que la República les abocó a eso. Claro, ¿por qué? Pues porque la República ciertamente, régimen igualitario, régimen que se apoyaban los valores de la solidaridad, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, y evidentemente iba contra los caciques rurales que había en esos momentos, iba contra la clase esta de rentistas y esa clase económica que tenía, iba contra la Iglesia, no, a pesar de que digan, simplemente a la Iglesia le quitaba privilegios. Y desde luego se preocupaba muy mucho de que hubiera un sistema educativo que fuera público, que fuera laico, que fuera universal y que desde luego se apoyara en la metodología más que en la memoria, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que teóricamente con esta ley debería de hacerse y teóricamente, teóricamente no. El propio gobierno es el que está obligado a introducir eso en lo que son los currículos educativos. Bueno, pues ni está ni se le espera. Y a todo lo que os decía Mercedes, añado, y con eso me callo y intervengo más gente, añado que ni ha creado la Comisión Técnica de Memoria Democrática que la ley le daba 3 meses para crearla, hace año y medio. Esa comisión técnica en la que participa el movimiento memorialista, participa la universidad, participan expertos, participa lógicamente la administración, pero que además es que esa es la comisión que sería la encargada de hacer todo eso que decía Mercedes, el censo, el banco de ADN, el plan de memoria democrática, qué actuaciones son prioritarias, con qué recursos, es decir, todo eso, ¿no? Por lo tanto, tenemos una ley que costó mucho pelearla, costó mucho. Fijaros nada más y nada menos, estoy hablando del año 2018, es decir, que habían pasado ya 40 años de que, bueno, teníamos esa democracia y ahí está. Y una vez que se saca esa ley adelante, pues esa ley, aquí en Aragón, el cuatripartito este que tenemos de Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, PAR y Junta Aragonesista, pues ahí la tiene en un cajón y es verdad, como dice Mercedes, que de vez en cuando hace algo para hacerse alguna foto y justificarse. Pero bueno, tenemos que tratar de que esto que tanto costó conseguir sea ley, se ejecute y se cumple. Y al aplicarla se sancione a quienes, como el Ayuntamiento de Zaragoza, pues no la cumplen. Elena, pasamos a ti. ¿Quieres decir algo más? Respecto a este bloque, pues bueno, un poco en evidencia lo que habéis estado diciendo sobre el incumplimiento de la ley, que es que ya lo habíais destacado bastante, y luego voy a recoger un poco que es lo que habíais dicho, pero es que me parecía muy interesante destacarlo, y es como las familias y fundaciones y en general organizaciones como las vuestras tienen que estar haciendo una tarea y emplear su tiempo de aquella manera para una cuestión que debería ser, o sea, es decir, que debería encargarse el Estado mediante las leyes y que tiene los recursos para hacerlo. Entonces, pues bueno, quería indicar un poquillo eso, pero vamos, no mucho más porque en tema memorialístico, pues bueno, creo que lo habéis abordado genial. Pues bueno, yo voy a hacer ya el cierre del tema porque si no nos vamos a pegar aquí toda la tarde hablando. Yo me quedaría encantado, pero hay tiempo. Y las conclusiones que yo saco es que hay que seguir luchando por valores como la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición. Y conforme a eso, también decir que ha sido una vergüenza que los familiares de las víctimas hayan tenido que acudir a la justicia argentina, o sea, irse hasta allí para buscar justicia y buscar a sus muertos que están enterrados en cunetas aquí. Y si os parece, pasamos al apartado de Futura República. En este apartado vamos a hablar un poquillo de los valores que compondrían a la futura república que queremos construir, cómo tiene que ser esa república y vamos a ir un poquito más allá de solo la elección del jefe del Estado. Así que, si quieres comenzar, Mercedes. Bueno, pues yo querría también en este apartado, porque yo creo que viene al hilo, recordar nuestra Constitución del año 31, nuestra Constitución republicana. Fue una de las constituciones más avanzadas de la época. Hay que reconocer que fuimos los primeros europeos en conceder el voto a la mujer. Parece mentira, ¿verdad? Que siempre pensamos que otros países son más adelantados, pues no.
Nos ganaban cuatro países, pero eran americanos. En Europa, el primer país que puso el voto para la mujer fue la Segunda República Española. Entonces, yo creo que nos teníamos que retrotraer a esa Constitución que, como digo, era muy adelantada para la época, y la verdad es que habría que coger esos valores que ahí defendíamos. Como decía Adolfo, pues el que el Estado sea realmente laico, la separación de poderes, no sé por qué tiene que la Iglesia Católica sigue que tener tanta fuerza en este país. Lógicamente, el que haya un jefe de Estado por derecho divino, pues viene al mismo hilo, ¿no? Las monarquías yo creo que son unas instituciones obsoletas totalmente, medievales, y que tendrían que desaparecer. Bueno, por lo menos eso es lo que querría yo en mi país. Y bueno, pues ¿qué es lo que queremos? Pues muy fácil, o sea, muy fácil y muy difícil de conseguir. Lo que es la igualdad, lo que es el derecho a todos a la educación, lo que es el derecho a todos a la libertad de expresión, cosa que cada vez nos están reprimiendo más con la ley Mordaza o con esos estados policiales que estamos viendo ahora, pues como puede ser, y hace poco, los 6 de Zaragoza, que por ir a una manifestación contra un mitin de Vox, a los que no les dejaron llegar, lógicamente, pues simplemente hicieron unas detenciones que yo creo que son casi hasta ilegales. Y que encima los hayan condenado a penas de 6 años de cárcel y a unas multas prohibitivas. Pues yo creo que lo que queremos es que todas estas cosas no se sigan ejecutando en este país, y tener libertad para todo, para el trabajo, para la vivienda, que queda muy bonito, es muy difícil de conseguir, y la verdad es que con una monarquía menos, como has dicho Jorge antes, ya sabemos qué monarquía hemos tenido todos aquí. Siempre se ha dicho que Juan Carlos era un muy buen rey, que había traído la democracia aquí, que había salvado la democracia en el golpe del 23 de febrero, cosa que yo dudo, pero bueno, ahí están, y que se ha demostrado que, bueno, pues como todos los Borbones, es su característica. No voy a incidir aquí en lo que ha hecho o ha dejado de hacer, porque bueno, yo creo que todos lo sabemos. Entonces, pues bueno, ¿qué queremos para este país? Pues lo que quería la Segunda República, derechos, que no los tenemos, y derechos e igualdad. Elena, perdón, Adolfo, ¿quieres continuar? Sí, bueno, Mercedes lo ha resumido. O sea, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos ser ciudadanos y ciudadanas, bueno, pues con plenitud de derechos, ¿no? Dejar de ser siervos, y cuando hablo de dejar de ser siervo, pues me refiero a dejar de ser siervo del Borbón, pero también dejar de ser siervos, bueno, pues de ese capitalismo que nos machaca, de ese empresario que nos explota, de esa iglesia que sigue ahí engarzada en el sistema educativo por aquello de los conciertos, y porque además hay una cosa en estos días que, bueno, pues tanto se ha manchado, manipulado, pervertido la palabra libertad, pues yo creo que las gentes de izquierda, pensaba que también las clases trabajadoras, consideraban que de verdad ser libre cuando, bueno, pues cuando no tienes problemas para llegar a fin de mes, porque si no estás atado a ese contrato basura, ser libre cuando tienes una sanidad que te atiende cuando la necesitas, ser libre cuando tienes una vivienda digna y no te pueden desahuciar, ser libre cuando tienes, bueno, pues una pensión, digamos, que te cubre las necesidades, ser libre cuando tienes un empleo estable, con derechos y además con una remuneración justa. ¿Qué tiempos, eh? ¿Acordáis? No sé vosotros y vosotras, pero yo desde luego me acuerdo hace 10 años cuando hablábamos del paradigma de los mileuristas, que los considerábamos como la gente precaria y explotada. Fijaros, mileuristas. Si ahora miráramos para acá, pues veríamos cómo está la situación, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema y por qué para llegar a ello tenemos tanto que hacer y tenemos tanto que trabajar, ¿no? Y ahí vuelvo a insistir, porque para mí es una de las piedras angulares del trabajo que nos queda. Vuelvo en la información, en la formación, en la cultura y en la educación. Porque mirad, en estos momentos
hay un caldo de cultivo, que es el que le debemos al neoliberalismo, al fascismo, que es el que, bueno, pues hace que la gente se sienta, bueno, pues bastante fastidiada y, con perdón de la expresión, bastante jodida, ¿no? En ese sentido, pues está claro que los populismos surgen. Hay otro caldo de cultivo para que surjan los populismos, para que surja el fascismo, que es evidentemente el poner en el punto de mira a colectivos más vulnerables, ¿no? O colectivos que tienen algún determinado problema, ¿no? Ha servido el independentismo en Cataluña para sacar a relucir las banderas y lo peor del fascismo, pero luego es el problema de la inmigración, luego es el problema de los menores no acompañados, en fin, toda esta serie de cuestiones que evidentemente al final el fascismo lo utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos para el futuro? Pues evidentemente queremos un sistema republicano. Si me apuráis, lo de menos es si voto o no voto al rey, porque si llegamos a un sistema republicano, pues eso ya estará resuelto, ¿no? Pero lo fundamental y lo importante yo creo que es eso, ¿no? Es tener un sistema de gobierno, saber que puede gobernarse defendiendo los valores republicanos, aparte de los tradicionales de libertad, igualdad y fraternidad, pues de todo aquello que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la solidaridad. Entonces, es todo un compendio que además nos obliga a trabajar, primero para informar, segundo para concienciar y tercero para que la gente empiece a asumir que eso es lo que le puede resolver la vida. No el que le hablen de esa libertad que le deja ir de cañas o que le deja meterse donde sea, que al final resulta que es lo que compra, ¿no? Yo, en fin, por apuntalar la reflexión y al hilo un poco de cómo ha empezado Jorge, ¿no? Ayer era el aniversario de la liberación de Mauthausen, ¿no? Yo estoy seguro que ahora mismo a mucha de la gente, a muchos y muchas jóvenes, les dices que sí te pueden decir 3 nombres de campos de concentración nazis y te dicen 2, 3, Mauthausen, Auschwitz, Birkenau, todos ellos se conocen, ¿no? Les dices que si saben qué campos de concentración hubo aquí en España hace 50 años y te dicen que no había. Igual que te dicen que la República es mala de per se, porque mire usted la República lo que acabó, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí está. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Evidentemente hacia un sistema republicano. ¿Por qué? Porque son todos esos valores que hay, ¿no? Pero no lo conseguiremos, entiendo yo, si no conseguimos romper esa inercia y si no conseguimos que, bueno, pues que los valores republicanos sean conocidos, asumidos, reclamados y defendidos. Y ahí tenemos un tajo bastante importante. Gracias, Adolfo. Elena. Vale, pues yo un poco enlazando justo con lo que estaba diciendo Adolfo y luego voy a hablar un poco sobre los propios valores republicanos y creo que Jorge también, y es que sí es cierto que hay que superar un poco, como había estado diciendo Adolfo ahora, el tema de la jefatura de Estado. Es decir, la jefatura de Estado tiene que ser elegida, tenemos que elegir al jefe o a la jefa del Estado, y ello también tiene como consecuencia que tengamos una ciudadanía que sea más crítica y que se crea también que es un agente y un actor político. Entonces, bueno, nos tenemos que creer que somos un actor de cambio y tenemos que resultar críticos para poder avanzar y construir, ¿no? Entonces, bueno, hay que participar para ello en hacer política en todas sus formas, de las diferentes plataformas, movimientos sociales, partidos, sindicatos, básicamente para que seamos conscientes de que lo tenemos que elegir todo, y esto es lo que nos va a acercar un poquito más a avanzar en términos democráticos. Y esto justo lo digo y lo voy a lanzar bastante porque sí que tenía pensado comentarlo, que es con el tema de la libertad que justo estaba diciendo Adolfo, ¿no? Porque cuando hablamos sobre democracia ponemos el foco en que tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, y esto también significa que tenemos que partir desde el mismo punto.
Entonces aquí viene una cosa que es que si no tenemos las condiciones materiales que son necesarias para partir de lo mismo, ¿cómo vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos venden el falso concepto de libertad, cuando libertad al fin y al cabo lo que tiene que hacer es que asegurarnos unos mínimos y unas herramientas sobre las que poder iniciar un proyecto de vida. Por ejemplo, a la juventud yo creo que es lo que más le interesa y no tanto irse de cañas. Entonces, cuando hablemos sobre una libertad real y basada también en unas condiciones de vida materiales que sean que nos satisfagan, vamos, es cuando es un valor más que debe de recoger la república que tenemos que construir un poco pluralmente como actores políticos que nos tenemos que creer, ¿no? Entonces, lo habéis estado diciendo tanto Mercedes como Adolfo. Yo, por ejemplo, cuando pienso en república, pienso en un proyecto que es bastante renovador, que es alternativo y que tiene una mirada abierta e integradora, ¿vale? Que apuesta por un modelo que debe ser común y compartido. Y también me es inevitable pensar que es un proyecto bastante joven y que tiene que atender a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, sí es cierto que todo ello tiene que estar también basado en los valores que habéis estado ahora comentando, de solidaridad, justicia social y demás. Y bueno, un poco creo que cuando hablamos sobre la futura república, hablamos inevitablemente de avanzar en términos democráticos y de un nuevo proyecto que traiga aire fresco. Y en cuanto a cómo queremos construirlo y cómo queremos que sea esta segunda república, me lo voy a dejar un poquito para la segunda intervención, pero habéis estado ya diciendo bastantes cosillas, que es que, bueno, que tiene que satisfacer las necesidades que tenemos la ciudadanía de a pie, vamos. Gracias, Elena. Yo decir que nos encontramos en un punto en el que tenemos una monarquía que no hemos elegido, una monarquía corrupta y además antidemocrática, en la que el actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, pues no ha sido elegido por sus ciudadanos y por sus ciudadanas, sino que ha acabado en el trono por herencia y que representa una institución además machista. Y es que no es que esta sea mi opinión, sino que me voy a ir al artículo 57.1 de la Constitución, que dice: la sucesión en el trono seguirá el orden secular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. ¿Qué nos dice esto? Pues básicamente que las mujeres son menos validadas que los hombres, y es que no hay más. Después, no podemos construir una república subrayando y repitiendo continuamente que la monarquía es mala, sino que creo que tenemos que ofrecer una alternativa, un proyecto y un horizonte republicano que la gente pueda tener como referencia. Desde mi opinión como joven militante, creo que tenemos que participar más como sociedad en la vida pública del país. Y aquí quiero recalcar unas palabras de Antonio Machado que creo que lo resumen esto que digo muy bien, y es que dice: haced política porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros. La política es la gestión de la vida de la gente y por ello la gente tiene que estar en primera fila. Aquí me voy a dejar unas cosillas para la segunda intervención. Así que si quieres continuar, Mercedes. Le cedo la palabra a Adolfo, perdón. Vale, vale. Bueno, a ver, para mí, bueno, en los ámbitos en los que trabajamos y así en debates y demás, tenemos una cosa muy clara, ¿no? Una salida a la situación que hay, la crisis del 2008, que digan lo que digan, bueno, pues ahí está sin pasar, empalmado con el tema de la pandemia y con el blanqueo del fascismo y con toda esa situación que estamos teniendo. Está claro que hay que llegar, y fijaros que empiezan a hablar de ello, a un nuevo contrato social, a un nuevo pacto social. Bueno, claro, un nuevo pacto social con el régimen del 78,
pues evidentemente nos va a llevar a donde nos está llevando, ¿no? Entonces, de acuerdo, vayamos a un nuevo pacto social. Pero claro, ese nuevo pacto social entendemos que debería de ser para que tuviéramos un país en el que haya una forma de Estado democrática y en el que además los derechos y libertades de las democracias de primera, por así decirlo, se cumplen, ¿no? Pero claro, ¿con qué nos encontramos? Con que ese debate que desde luego trasciende el de monarquía sí o no. De hecho, yo particularmente estoy convencido de que si planteáramos el debate monarquía sí o monarquía no, lo perderíamos. Estoy absolutamente convencido. Se ha preocupado muy mucho el sistema y se han preocupado muy mucho los constitucionalistas de blanquear absolutamente a la corona, porque realmente han convertido a la corona en el emblema del sistema actual. Es el garante de la democracia, es el de todos, en fin, toda esta serie de cuestiones. Entonces, yo creo que ese debate, pienso que lo tendríamos perdido. Pero claro, ese debate que necesitamos sobre el modelo de Estado, sobre qué tipo de gobierno y sobre qué tipo de medidas se hacen, yo creo que no puede darse sin el conocimiento de las diferentes opciones que hay. Es decir, que lanzo otra vez con mi pelea con el tema de en la enseñanza, en el currículo educativo y demás, ¿no? A la gente, a vosotros y vosotras, a quienes fuimos producto de aquel nacionalcatolicismo del franquismo, ya ni hablo, pero en fin, a vosotros y vosotras lo que se os ha hurtado es la posibilidad de conocer que la república es un sistema de gobierno más participativo. Nadie os ha explicado que una república no es una cosa tan mala, que es lo que siempre ha dicho. Es un sistema mucho más participativo, por lo tanto es mucho más justo, por lo tanto es mucho más democrático. Es más, ni siquiera han permitido que se conocieran las dos únicas y lamentablemente breves experiencias republicanas que ha habido en España. Que fue la primera, que duró apenas, en fin, 2 años, y que fue la segunda, que duró 5, y eso que entre medias hubo el bienio negro ese de que gobernaron las derechas y, en fin, dejaron también su huella bien dejada, ¿no? Pero entonces yo creo que esa es la tarea fundamental que tendremos que hacer y que tendría que hacer un gobierno democrático. O sea, debería explicar a la gente y fundamentalmente a los y las jóvenes que hay una alternativa diferente a este sistema que está dejando por el camino a medio mundo. Pues ya sabéis que la pobreza está incrementándose, que hay gente que no puede ni enchufar la luz, que hay, en fin, todo aquello que ya sabemos, ¿no? Entonces, la alternativa a este sistema, yo creo que podemos explicar que solo sale del republicanismo, que es el que aplica los valores de igualdad, los valores de la solidaridad, los valores de la justicia, los valores de la libertad. Y que, por lo tanto, ese es el nuevo modelo de Estado que necesitamos, porque habrá que superar ya este régimen del 78, que, bueno, pues ya, en fin, ya pasó, y debemos de avanzar hacia un nuevo horizonte. Y ese nuevo horizonte, evidentemente, yo creo que para las clases populares, para las clases trabajadoras y, si me apuráis, para las clases medias, está en la República. Simplemente por todos estos condicionantes que un régimen republicano ya lleva implícitos en sí, ¿no? Pero eso yo creo que es lo que tenemos que ganar ese debate, que hoy por hoy no nos han dejado hacer siquiera. Elena. Vale, pues para replantear un poco la Segunda República, y creo que durante todo el debate sí que que los 4 que estamos aquí sí que lo hemos ido un poco evidenciando, es que tiene que ser un sistema que tiene que ser una alternativa, vamos, y ponga un poco de relieve cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía, las dificultades que encontramos en nuestro día a día cotidiano y ponerle solución a ellos, porque voy a recoger una cosa que acabáis de decir, que es un sistema de gobierno que es más participativo, y cuanto más participativo, más justo, y cuanto más justo, más democrático, ¿no? Entonces, cuanto más partícipes seamos de ello y cuanto más demos a conocer las demandas que tenemos, pues se pondrá el foco, pues lo realmente importante, que es los problemas cotidianos que tenemos y que, vamos, tiene la mayoría.
¿no? Entonces, bueno, un poco en relación a esto voy a poner el ejemplo mío, que yo como una mujer joven, pues a mí lo que más me interesa ahora mismo es tener una educación de calidad y unas condiciones laborales que me permita iniciar relativamente dentro de poco un proyecto de vida, ¿no? O sea, por lo menos pensarlo. Entonces, la monarquía es un sistema que no atiende para nada a las necesidades que ahora mismo tiene la ciudadanía, y la república tiene que ser una alternativa que sí que recoja todo esto y que ponga un poco la vida en el centro y al fin y al cabo lo que a la gente le importa. Vamos, que en este caso, en el ejemplo que yo he puesto, es iniciar un proyecto de vida, ¿no? Pero vamos, en cualquiera de los casos. Entonces, bueno, la creación de una república yo la veo y creo que estaréis bastante de acuerdo conmigo, que es una tarea que tenemos que hacer cotidianamente y es una tarea diaria. Es decir, no de repente se va a caer la monarquía y va a llegar la república así porque sí, porque si pensamos esto es no entender lo que es la política, yo creo que en general, ¿no? Entonces, bueno, construir república y trazar un horizonte republicano es un proyecto político que nos concierne a todas y a todos, y que es una tarea diaria en la que tenemos que no dejar a nadie atrás, ¿vale? O sea, ahí pongo como un poco el foco, ¿no? Entonces tenemos que replantear colectivamente cuál es el imaginario que queremos y en torno a ello hacernos una serie de preguntas, ¿no? Entonces, lo primero de ello es que tenemos que ser una sociedad bastante más crítica, que se replantea absolutamente todo, ¿vale? Aquí lo que habéis estado comentando de la formación, información, educación en general, crear sujetos críticos que se lo replanteen absolutamente todo, ¿no? Entonces, también tenemos que replantearnos cuáles son los valores que queremos defender. En este caso, ya lo hemos evidenciado, los valores republicanos, y cuál es la forma de gobierno, cuál es la forma de Estado que queremos. Queremos transformar las instituciones, incluso replantearnos cambiar el sistema de producción, ¿no? Para al fin y al cabo estar un poquito, que todo sea un poquito más justo, ¿no? Así en plan, lo lanzo. Entonces, cuando yo creo que Izquierda Unida habla sobre república y sobre futuro república, yo creo que habla sobre renovación y pone el foco en 4 ejes que yo considero fundamentales, ¿no? Que es un modelo social, plural, ecologista y feminista. Y me voy a explicar un poco brevemente con cada uno de ellos. Cuando hablamos, yo creo que sobre un modelo centrado en social, lo que quiere decir es que se ponen los derechos básicos en el centro y en atender a las necesidades de la mayoría. Entonces, bueno, para esto lo esencial es tener unos servicios públicos de calidad, una educación, educación, salud, tener una vivienda digna y unas condiciones buenas laborales. En definitiva, tener un bienestar social en el que se antepongan los intereses de la ciudadanía antes que los intereses económicos, ¿no? Entonces, la vida tiene que estar en el centro y lo social y los derechos sociales tienen que estar en el centro, ¿no? Y luego también había comentado que tiene que ser un modelo plural, porque tenemos que tener en cuenta que somos diversas y que nos tenemos que asentar en valores como la solidaridad y cooperación dentro del territorio, y esto debe ser una de las bases del Estado federal, y tenemos que ver esta pluralidad como una virtud que es lo que es, ¿no? Y por último, para ya terminar un poco, cuando hago futuro republicano y horizonte republicano, tenemos que abordar también lo que concierne al ecologismo y al feminismo. Y me voy a explicar con ello. Primero con ecologismo. Vale, aquí yo lo relaciono mucho con lo social porque veo que es la realidad, ¿no? Se tienen que anteponer unas dinámicas que no deterioren al medio ambiente. Es decir, la economía se tiene que desarrollar sin deteriorar al medio ambiente, y es que estamos viendo que es completamente insostenible e incompatible con la vida, cómo está funcionando el mercado y demás, ¿no? Entonces tenemos que crear una economía que sea ambientalmente sostenible y socialmente justa, ¿no?
Y en cuanto a un modelo feminista, que Jorge antes lo había un poco comentado, tenemos que acabar con la lacra del machismo y garantizar una igualdad, ¿no? Entonces, en referencia, por ejemplo, a esto último, la monarquía es un sistema, que evidencia completamente el carácter patriarcal que hay, ¿no? Entonces, ante esta crisis de la monarquía, lo que tenemos que pensar es en una república transformadora, un futuro y un horizonte republicano que ponga la vida en el centro, que evidencie que lo social, que somos un país plural, ecologista y feminista, junto a todos los valores republicanos que ya se han ido diciendo. Gracias, Elena. Bueno, yo para finalizar voy a ser breve, porque ahí pasamos ya al último punto, que partimos de la base de que la república es la máxima expresión de la democracia. La propia palabra república, que es el gobierno de todas y todos. La república que queremos construir creo que debe buscar justicia para que no haya gente por encima de la ley y que no haya nadie por herencia en los puestos de poder. Y también tenemos que hablar de valores para construir una futura república, valores como el compromiso social, la libertad, que lo citaba Adolfo, el de trabajo por construir una sociedad más justa e igualitaria, que lo citabas tú, Elena, una sociedad feminista, una sociedad ecologista que cuide su medio ambiente. También tenemos que abordar el ámbito educativo, que repito también lo que dice el compañero Adolfo, de lograr el fomento de un espíritu crítico en las nuevas generaciones para crear sujetos pensantes y, algo muy importante, luchar por una educación laica, que no puede ser que en el currículo escolar contemos aún con la asignatura de religión. Y tenemos como referencia en este ámbito la educación de la Segunda República, que llegó a eliminar la religión como asignatura obligatoria y la relegó al espacio del ámbito extraescolar. Y debemos seguir ese camino. Y para finalizar, decir que la Tercera República tendrá que atender a las demandas del pueblo y yo creo, en mi opinión, redactar una nueva Constitución en la que las leyes se adapten al pueblo y no sea al revés. Eso es muy importante, me parece a mí. Y si alguien quiere algo que decir en este apartado, que hable ahora o calle para siempre. Pasamos al último, ¿vale? Si os parece. Bueno, juventud. ¿Cuál es el papel de la juventud en la construcción de esa futura república que queremos construir? O el papel de la juventud en la actualidad. Empezamos. Mercedes, ¿quieres hablar? Sí, si quieres hablar, sí. Vamos a ver, pues yo, el papel de la juventud pues es el más esencial. Porque, como decía antes Adolfo, nosotros nos hemos educado en el franquismo. Pero es triste que los que se han educado en democracia sigan diciendo gente que con Franco se vivía mejor, por ejemplo, que, como decía Adolfo, no había campos de concentración en España. Se conocen algunos, pues Mauthausen, Auschwitz, sobre todo por las películas, ¿eh? Tampoco te pienses tú que sea porque se hayan estudiado, pero no se sepan todos los campos de internamiento, como les gusta decir a los franceses. Yo sigo diciendo que son campos de concentración cuando alrededor tienen una alambrada y tienen gente con fusiles para que no salgas, que eran los campos franceses. Argelès-sur-Yermes, Barcarès, muchísimos de ellos por los que pasaron más de 500.000 españoles. Yo creo que lo que vosotros necesitáis es precisamente, al hilo de cómo hemos empezado, memoria. Se necesita memoria para no repetir todos esos errores que yo creo que se repiten cuando quieres cambiar un régimen porque no te gusta y llegas a lo que es una guerra civil. Que no fue una guerra civil, realmente fue una guerra incivil. O la guerra de España, como la llaman todos aquellos exiliados que están fuera. Entonces, todo esto se puede conseguir, pero con educación, se puede conseguir con enseñanzas. Como digo, cosas que ni se han hecho ni hay camino de hacerlas, por mucho que se diga en los currículums que todo esto se tiene que estudiar. Se tiene que estudiar los logros de la Segunda República, se tiene que saber que hay otros tipos de gobierno como son la monarquía o esa dictadura que tuvimos que era tan buena porque nos trataba como a niños y no nos dejaba levantar cabeza. Entonces, todo esto, vuelvo a decir, pasa por los jóvenes. Nosotros, Adolfo y yo, casi tenemos todo el pescado vendido, como se dice vulgarmente, y los cambios tienen que venir de la base, y la base sois vosotros.
Gracias, Mercedes. Adolfo. Bueno, yo creo que vosotros y vosotras, los y las jóvenes, tenéis una parte muy importante en todo lo que falta por hacer para llegar a eso de lo que estamos hablando, ¿no? A ese nuevo régimen y además que sea republicano, ¿no? Yo creo que habría que empezar porque los y las jóvenes reivindicaseis y exigieseis vuestro derecho a saber, vuestro derecho a conocer y vuestro derecho a tener la misma información que de los reyes godos o de bueno, pues cómo se echó a los árabes, bueno, en fin, en fin, me entendéis, para no enrollarme más, ¿no? Tenéis derecho a saber lo que ha pasado en este país en el siglo XX, que es el siglo pasado, ¿no? Entonces, pues muy bien lo de Don Pelayo y toda esa serie de cosas, pero tenéis derecho a saberlo. Y además a saberlo con una información veraz y rigurosa, no con lo que hasta ahora se está dicho. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que los y las jóvenes tienen que ser militantes activos y activas de la construcción de ese republicanismo, ¿no? Yo diría que desde dos convencimientos. Uno, me parece que el republicanismo es la única opción de reconstrucción democrática de este país. Porque este país, digan lo que digan, bueno, pues se ha quedado en nivel democrático, en fin, muy bajo, ¿no? En los rankings esos que de vez en cuando hacen algunas, estamos en el puesto 20 no sé cuántos, en cuanto a democracia. Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, desde ese convencimiento, ¿no? La reconstrucción democrática de este país empieza con un nuevo régimen que tiene que ser republicano. Y ese régimen es el que tiene que blindar este país pues, contra la corrupción, es el que tiene que blindar los derechos de trabajadores y trabajadoras, es el que tiene que blindar los derechos de las personas y es el que tiene que hacer realidad todos esos derechos humanos y derechos personales que en todos aquellos convenios internacionales que hay este país los ha firmado, pero luego no se aplican, ¿no? Y por no aplicarse no se aplican ni siquiera estos que defienden de la Constitución del 78, que sabéis que da derecho a vivienda, a trabajo, a todas esas cosas, ¿no? Pues eso está claro, ¿no? Entonces, ese régimen republicano debería de abrir también la puerta a una solución de varios conflictos que sigue habiendo en este país y que utilizan mucho los fascistas y, si me apuras, incluso esa socialdemocracia domada que hay, ¿no? Que son los conflictos que tienen que ver, conflictos territoriales que tienen que ver con posiciones nacionalistas. Bueno, yo me declaro internacionalista, pero creo que todo el mundo tiene derecho a decidir lo que plantea y, por lo tanto, tiene derecho a votar y a elegir, ¿no? Entonces, yo creo que eso debería de estar también en ese nuevo pacto social del que estemos hablando. En definitiva, yo creo que lo que os queda, porque tenéis más fuelle que gente como Mercedes y como yo, no porque estemos ya de retirada, pero sí porque hemos cambiado de prefijo ya muchas veces, pues entonces el republicanismo, pues bueno, yo creo que es la condición necesaria para que en este país no vivan bien solo los ricos, los curas, los del IBEX 35, los florentinos y demás, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí es establecer y conseguir homologar o aglutinar pues las luchas para que sea por un nuevo orden constitucional, por un nuevo régimen en el que todas aquellas reivindicaciones ciudadanas que conocemos, porque hay continuas y hay multitud de problemas, se aglutinan en la defensa de que pues, de un Estado mejor, más justo, más democrático, con más libertad y desde luego con más garantías. Y eso, hoy por hoy, pues la verdad es que solo lo da un sistema republicano, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran tarea que tenéis vosotros y vosotras, en la cual, pues bueno, os ayudaremos todo lo que podamos y ahí seguiremos, pero yo creo que ese es el reto que tenéis ahora mismo los y las jóvenes. Adolfo, gracias. Elena, ¿continúas? Sí, que vale, respecto a lo que habíais estado comentando, veo esencial, como habíais dicho, tanto el derecho a saber nuestra historia, que se nos está quitando esto,
y conocerla sobre todo para tener memoria y no repetir, como había estado diciendo Mercedes, ¿no? Entonces, la República tiene que garantizarnos unos derechos y tiene que recoger también nuestras demandas, ¿no? Porque estamos frente a una monarquía que, como ya había dicho Jorge anteriormente, le damos completamente igual como ciudadanos y como jóvenes, pues también. Entonces, bueno, haciendo un inciso a esto, estamos obviamente en una monarquía que nadie ha elegido, como habíais dicho, y menos aún los jóvenes, que es que representa unos valores que están completamente alejados de nuestro día a día y de nuestra realidad, ¿no? Entonces, veo que la juventud, pero en general cualquier persona democrática, ¿no? Y ahí, o sea, realmente es una tarea de todas, pero también obviamente de las jóvenes, es que hay que crear un proyecto que es renovador y que solamente así podremos tener un país un poco más democrático y donde la justicia social sea lo prioritario, ¿no? Tenemos que defender y crear, en términos positivos lo digo, defender la pluralidad del país y, como había dicho antes, un país también ecologista y feminista, ¿no? Entonces, bueno, bajo estos valores y bajo los valores republicanos, sí es cierto que la juventud está creciendo, entonces es normal que la juventud, sí es cierto que se han hecho, aunque sean de manera informal, bastantes consultas a los jóvenes, y la juventud sí es cierto que es mayoritariamente republicana. Entonces, es cuestión de organizarse, y lo voy a decir un poco más adelante, como había dicho Adolfo, de organizarse y es que no es extraño que no nos sintamos conformes con la monarquía que tenemos, porque es que vemos desde la lejanía y desde lo que nos toca a las nuevas generaciones, pero vemos que tienen unas estructuras de poder, pues eso, que provienen ya de hace años, una corrupción que es que la vemos desde la historia y hasta nuestros días, y que tiene un carácter republicano, un carácter antidemocrático en sí. Entonces, pues bueno, ante ello es necesario que cualquiera, yo creo que se considere demócrata, defienda la República. Vale, gracias, Elena. Yo creo que el papel de la juventud es clave en todas las sociedades, pues las nuevas generaciones y estas generaciones son motores de cambio. Aquí en España la juventud yo creo que es la que traerá la Tercera República, que es algo de lo que no tengo dudas. Y hablando con datos objetivos, en una encuesta realizada en octubre de 2020 por La Marea y otros medios de comunicación, el 50% de los encuestados y encuestadas de entre 16 y 34 años prefiere una república y solo el 23% prefiere una monarquía en la misma franja de edad. Además, en los referéndums que se celebran de vez en cuando en las universidades públicas españolas, siempre gana por amplia mayoría la opción de la república. En el caso de Aragón, la Universidad de Zaragoza, UNIZAR, convocó a finales del año 2018 un referéndum con las opciones de monarquía o república, en el que participaron más de 4.000 personas y los resultados fueron bastante favorables a la opción de la república, pues un 83% se mostró a favor de abolir la monarquía y un 82% a favor de abrir nuevos procesos constituyentes. Y ligando un poquillo con lo que decía antes de la participación, creo que en un momento como el actual, la juventud estamos llamados a engrosar las filas y liderar los proyectos populares. Y lo tenemos que hacer desde los sindicatos de estudiantes, desde los sindicatos de las trabajadores y trabajadoras y desde las organizaciones políticas, hasta las redes de apoyo mutuo que han surgido después del confinamiento. Y creo que hay unos versos que escribía Miguel Hernández, que era de la salvación de España, de su juventud depende, y creo que tenemos que seguir en esa línea, considerando a la juventud como centros de los cambios, ya que la juventud nace la conciencia y desde la juventud creo que tenemos que empezar a luchar y a participar para conseguir los grandes cambios políticos y sociales. Por otra parte, creo que la juventud tiene que organizarse y participar, y desde Izquierda Unida creo que tenemos que recordar que somos una formación, un partido que apuesta y escucha a los jóvenes militantes, y no hay más que ver este acto en el que estamos dos personas que somos muy jóvenes y
También Izquierda Unida es consciente de que la juventud encarna unos valores que se ven reflejados en una izquierda renovadora con ideas y luchas nuevas, y por ello las cabezas del partido siempre están dispuestas a escuchar a la militancia y al área de juventud. Y algo que quede muy claro, que es que la juventud quiere decidir sobre su futuro. Y aquí cierro mi intervención porque nos estamos comiendo el tiempo y si queréis decir algo más, alguno de alguna. Yo puedo añadir algo en referencia a lo que habías dicho tú, Jorge. Sí, por supuesto. Vale. Que quería decir que yo, por ejemplo, pues como joven, como mujer y como republicana, participo en un montón de espacios, por ejemplo, en el ámbito educativo, y que lo ha dicho Jorge por encima, hicimos como un referéndum que sí es cierto que no, vamos a cogerlo con pinzas porque hubo un montón de fallos y no se pueden utilizar los datos, pero es decir, como que la juventud sí que tiene esa sensibilidad y sabe perfectamente que necesita un cambio, ¿no? Y veo en el movimiento estudiantil, que es el que más cercano tengo, pero en otros movimientos juveniles en los que estoy veo que la juventud se ve a ella misma también capaz de encabezar un cambio en nuestro sistema, ¿no? Y eso teniendo en cuenta que en nuestro día a día tenemos un montón de trabas en general con lo que concierne a desarrollar una vida, a poder trabajar, estudiar y llegar a todo, o sea, que tenemos muchas complicaciones, pero aún así, y no sé si es por la gente por la que me rodeo o demás, pero sí que veo que la juventud es consciente del poder que tiene y que es ella misma capaz de hacer el cambio, ¿no? Y ya también para terminar en positivo, es necesario que la juventud se organice y es que yo creo que tenemos que ser conscientes de que juntos y unidos es cuando realmente sumamos, ¿no? Y que día a día tenemos que alzar la voz con nuestras demandas y poner poner en el escenario cuáles son nuestros valores, ¿no? Que es que la juventud, si bien es cierto que tiene unos valores que son republicanos, es que aunque no se quieran decir, son unos valores republicanos, ¿no? Entonces, hay una juventud ahora mismo que sabe que lo público y que lo que nos es común, en definitiva, lo que es la vida, es lo que debe estar en el centro. Adolfo, Mercedes, ¿algo que añadir? Nada, yo sí que os doy la razón, que realmente el cambio tiene que pasar por vosotros. El problema es que los cambios cuestan mucho y ya sabemos lo que tenemos en esta sociedad, que luego no se trasluce en las urnas, y el auge que tenemos ahora del fascismo en este país es preocupante, y el cambiarlo pasa por vuestras manos. Les vamos a ganar, eso no hay duda, yo creo. Sí, bueno, yo un poquito más que añadir, ¿no? El trabajo que nos queda es mucho, necesitamos organización, ciertamente. Los y las jóvenes, yo creo que hay que tener esperanza de que por lo menos podrán iniciar ese cambio, ¿no? Para que las generaciones de jóvenes que vengan detrás se pueda hacer, y desde luego pensar que algún día lo harán, ¿no? Yo, al hilo de lo que pasó antes de ayer en Madrid, con todo el cariño y con todo el respeto, Elena, pues bueno, algunos dicen que esto ha sido ya la victoria final. Pues bueno, en fin, no nos han tumbado, no os han tumbado, y bueno, ahí habrá que seguir, ¿no? Aquí me viene siempre que pasa algo de esto aquella frase de la Pasionaria que decía que el mejor guerrero no es el que gana siempre, sino que es aquel que vuelve siempre a la batalla y sin miedo. Bueno, pues ahí estaremos, seguiremos en la batalla, lo haremos sin miedo, trataremos de recuperar espacio y sobre todo, yo, perdonar que insista, necesitamos mucho trabajo de información, mucho trabajo de formación y mucho trabajo de cultura. Por lo demás, pues bueno, ha sido un placer, daros muchísimas las gracias por este acto y por habernos invitado a participar en él. De verdad, muchas gracias, y bueno, aquí seguimos. El camino es largo, así que seguro que nos encontraremos más veces. De nada. Elena, ¿algo que decir o no? Ya vale.
No, que me ha gustado mucho este acto. Lo de Madrid, pues es que últimamente ya en plan, llevo 2 días con todo este tema en la cabeza, obviamente. Pero bueno, en plan, por decir que este acto lo veo muy necesario, genial porque haya habido la iniciativa de tenerlo y que he estado también muy agradecida de haber compartido este espacio con vosotras y no sé, he aprendido también un montón. Pues bueno, yo creo que hemos aprendido muchas cosas en este acto y conocido los puntos de vista tanto de la Fundación 14 de Abril como de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Y hemos abordado unos temas que son muy profundos y los hemos tenido que ajustar en poco espacio de tiempo. Eran temas de los que podríamos estar hablando horas y horas y bueno, hemos tenido que ceñirnos a esa horita y poco más que ha durado el acto. Y en lo personal ha sido bastante enriquecedor el acto en cuanto a que he adquirido conocimientos nuevos y espero que sea igual por vuestra parte. Y hasta aquí porque no sé cómo van a cerrar esto, que